Bienvenidos, hermana Cintia, bienvenida. Bienvenido, Suriel, ¿cómo están? Les pido que si pueden darle lectura a Génesis 26, 32 y 33. Cintia. Génesis 26, 32 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que había cavado. Hemos encontrado agua, exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó el pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió ahí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó y dos mujeres hititas, Judith, hija de Berí, y Besamat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Estábamos viendo que el pozo significa nuestros corazones. Nosotros somos un contenedor en el cual nosotros sabemos lo que hay en nuestro interior. Nosotros sabemos si mezclamos amor y odio, si mezclamos lo santo con lo profano. Y lo que en estos tiempos se está viviendo, en este tiempo de la iglesia, es un nivel alto de confusión. Sabemos que la venida de Cristo está cerca y el diablo, dice la palabra, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Nosotros como iglesia debemos de buscar esa sabiduría que Dios nos da, de pedirle a Dios que destape esa piedra que impide que fluyan esos ríos de agua viva, esos ríos que mucha gente de la cual tiene sed. Dice la palabra que Cristo es esa agua que quita la sed. En estos tiempos de confusión, sabemos que hay muchas iglesias que confunden la gracia con el libertinaje, donde buscan, donde dicen que como Cristo ya pagó por nuestros pecados, nosotros tenemos y podemos hacer lo que queramos, al fin y al cabo ya somos salvos, y no es así. Cuando buscan el positivismo en tener una economía saludable, en buscar la salud, en buscar otras riquezas que materialmente no sirven de nada. Y entonces empieza una gran y enorme confusión dentro de la misma iglesia. Dice la palabra y dice Cristo que ya no existe ni judío ni griego, ni blanco ni negro, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Entonces, si nosotros no buscamos esa agua que el Señor nos da y buscamos esa sabiduría para poder entender lo que el Señor nos quiere decir y salir de ese mundo de confusión, salir de Babilonia, no vamos a poder compartir ni hacer lo que el Señor dejó encomendado, que es ir y hacer discípulos, enseñarle lo que yo les he enseñado. A mí me gustaría, ahorita que estaba leyendo en Génesis 21, 30, mi hermano Yamir está mencionando de los pozos, de que por qué es importante los pozos, porque como él decía, en cada uno de nosotros, ¿cuál es el pozo de nosotros? Es el corazón, que acaba de decir él, pero depende qué es lo que tú llenas con ese pozo. O también hay personas que todavía están como que confundidos, están buscando cavar ese pozo y a veces no llegan aún en las venas. ¿Por qué? Porque tanta confusión que tenemos a veces, de que escuchas otras cosas y escuchas de este lado y tú te quedas así como que
cuál será la verdad. Pero en realidad no tenemos que estar confundidos, porque creo que Dios dejó la palabra. Ese es el pozo donde tenemos que cavarlo y buscar esa luz que es Jesús. Entonces aquí estaba leyendo en Génesis 21:30, dice, voy a leer hasta el 27, dice, entonces Abraham le dio a Abimelec algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un trato. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y lo puso aparte, dice. Y Abimelec preguntó, ¿por qué has puesto estas 7 separadas de los demás? Abraham respondió, dice, por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptes que yo cavé este pozo. Creo que aquí representa Abraham a Jesús, de que los pozos que él cavaba, creo que no era de sus propias fuerzas, sino que era la bendición que estaba dando encima de Abraham. Y así tenemos que hacer con nosotros mismos, hermanos, de que demostremos quién es el que está cavando nuestros pozos. ¿Quién va a ser? Pues es Jesús, el que va a estar cavando los pozos dentro de nosotros, y no buscar otras cosas fuera de. Yo pensaba de que el sábado pasado platicaba con una persona y decía, es que así tiene que ser esto, así. Y yo decía, pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Y a veces Él nos quiere destapar ese pozo. Y no es taparlo, sino que es destaparlo y salir, fluir como aguas vivas dentro de ese pozo. Y entonces decía, en estos tiempos estamos como que peleándonos entre iglesias, entre hermanos, entre prójimos, de quién dice la verdad, que quién hace la verdad, que quién es el que sigue la palabra del Señor, que esta persona no está siguiendo la palabra del Señor, que este tiene un error. Digo, en lugar de estar viendo eso, digo, ¿por qué no nos enfocamos, en cavar otros pozos en el mundo? En lugar de estar perdiendo el tiempo, porque ahorita hay un tiempo y hay un límite, ahorita en estos tiempos que estamos. Entonces es ir y cavar, pero no solo es cavar también como sea, porque en el tiempo antiguo ellos también cavaban los pozos, pero cuando los cavaban, cuando Dios no estaba ahí, los pozos están secos, no tienen nada que fluir dentro de ellos. Entonces a veces así somos dentro de la iglesia, pensamos de que queremos cavar otros pozos, pero en realidad tú estás seco y no tienes nada, el agua viva donde fluir. Entonces es lo que Dios nos dice, que cavemos pozos, pero no sea que lo caves y que quede nada más ahí, nada más. O cavarlo y empezar a tirar otras cosas pensando de que lo estamos destapando, pero en realidad lo estás tapando más con muchas costumbres, muchas religiosidades que a veces tenemos, y personas a veces que vivimos dentro de la iglesia, estamos con ese confort de pensar de que estoy bien. Yo estoy en una iglesia donde es santo, donde hay una iglesia que no tiene errores, pero en realidad todas las iglesias tenemos errores, pero Dios siempre quiere que busques la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Escudriñar de su palabra, de no mirar lo que estudia la otra persona, de lo que mira la otra persona, sino que estudiarlo con lo que el Espíritu Santo te está dando. Y tenemos que ser pozos que fluyan. Y a mí me gustó mucho este versículo donde dice, por favor, recibe estas 7 corderas. Y todavía Abraham le dice, por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptes que yo cavé este pozo, dice. Y es lo mismo que Jesús nos está diciendo hoy en día. Por favor, te dice Jesús, acepta de que este pozo yo lo estoy cavando. No permitas de que otros lo caven. Deja que Dios te empiece a cavar ese pozo y que llegue hasta lo profundo. Dice en la Biblia que cuando escudriñamos, que llega hasta nuestros tuétanos, huesos. Y es ese donde tiene que llegar esa palabra. En este caso, que son las venas del pozo, que llegue hasta las venas para que pueda abrirse y fluir agua viva. Y
Y dice, creo que más adelante dice, luego Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba, que significa pozo del juramento, dice, porque fue ahí donde ambos hicieron el juramento, dice. Y entonces cuando nosotros aceptamos a Dios, creo que siempre hacemos algo delante de Él. No lo estás haciendo con el hombre, sino que lo estás haciendo con Jesús. Entonces siempre tenemos que tener esa promesa con nosotros para que nosotros pueda fluir esa bendición en nosotros. Sabemos que estamos en el tiempo de la iglesia. Sabemos que está por las señales que se han presentado en estos días, que la venida del Señor está cerca. Y nosotros como iglesia sabemos que tenemos que unirnos con Cristo en la cruz. En ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que unirnos con el hombre, con el pastor, con el ministro, con el maestro. Dice que debemos de unirnos con Cristo, tener el carácter de Cristo, unirnos en un 7. Hace un momento en la escuela del discipulado yo terminé con Isaías 29:13, que dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Como lo mencionaba Cintia hace rato, muchas veces al tratar de obtener una sabiduría humana o una sabiduría por nuestros propios medios, venimos a ser como pozos secos, como pozos que no tienen esa sabiduría de Dios, esa agua que fluye. Muchas veces nos aprendemos versículos de memoria y con esos versículos queremos repetirlo y pierden ese valor o le quitamos nosotros ese valor. Incluso hasta al ir a evangelizar ya tienes elaborado lo que vas a decir y ya no llegas con ese poder o ya no le pides a Dios que te dé ese poder o esa unción para poder llegarle a la gente. Porque muchas veces solo llegamos y lo único que decimos es, si en este momento te mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Y de ahí se sigue una lista ya preparada. Entonces ya la gente ya lo ha escuchado muchas veces. La gente ya no se sorprende de que llegue gente y le diga, si te mueres vas a ir al infierno. Al contrario, hay gente que dice, no, pues si yo no hago cosas malas, yo no he matado, yo no peco, yo hago cosas buenas. Y en ese momento te brincas a lo que sigue de tu panfleto y ya no tiene poder esa palabra porque somos pozos secos. En este momento, en este tiempo, yo le he pedido mucho al Señor. Yo sé que todos los días tengo una lucha con la carne porque, como lo mencioné hace un rato, somos un contenedor. Y somos lo que nosotros le metemos todos los días a nuestro cuerpo. Si nosotros todos los días escudriñamos la palabra y estudiamos y le pedimos al Señor que nos muestre y que nos enseñe, que nos dé esa sabiduría, nos vamos a llenar de la palabra de Dios. Pero si no lo hacemos, entonces vamos a estar vacíos. Si todos los días preferimos estar haciendo otro tipo de cosas que no nos benefician o que no nos edifican, cuando salgamos a predicar o cuando le hablemos a alguien de Cristo, no va a tener ese poder ni va a tener ese efecto que nosotros o que Dios quiere que tenga sobre las personas. En este momento, y creo que lo he mencionado las veces que me ha tocado subir, sabemos que la frialdad humana, los tiempos en los que estamos, donde la violencia, donde el pecador o la gente ya toma el pecado y lo hace suyo, donde ya prefieren estar del lado de Satanás. He tenido la oportunidad de salir a predicar y es algo muy bonito, porque a pesar de que tú vas y te enfrentas realmente al mundo, ¿no? A las potestades,
sabes que hay alguien que viene detrás de ti más fuerte. He tenido la oportunidad de ver de cerca la gente que rechaza, que porque tú vas y quieres darle una palabra, te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con Dios, aléjate. Y si uno va vacío, si uno va como un pozo seco, ¿cómo vas a querer darle de beber a esa persona que tiene sed si tú mismo estás seco y tienes sed? Es imposible. En estos tiempos donde la confusión, donde hay no una ni dos, sino hay como 10, 15 religiones que ya incluso hasta nombres inventados, donde ya te dicen, no, ¿sabes qué? Mira, tú solo acepta a Cristo y todo lo que hagas ya no importa. Es más, si no quieres leer la Biblia no pasa nada, cuando debe de ser todo lo contrario. Debemos de tener tanto el conocimiento que Dios nos da por medio de su palabra y saber que estamos bajo la gracia de Cristo y que Cristo tuvo que hacerse carne para poder salvarnos de nuestro pecado, del pago que nosotros teníamos, porque no merecíamos que Cristo bajara y se hiciera carne y sufriera lo que nosotros debimos de sufrir. Muchas veces creemos que es difícil, pero si Cristo nos pagó por algo que nosotros debimos de pagar, nosotros debimos de sufrir, a nosotros nos debieron de golpear, a nosotros nos debieron de matar al grado de que nuestra piel se desgarrara. Pero Cristo aborrecía tanto el pecado que había en nosotros, que tuvo que bajar y pagó ese precio. Y lo único que nos pidió es ir y hacer discípulos y enseñar a esa gente lo que Él nos ha enseñado, los mandamientos. Porque sin cumplir los mandamientos nosotros no vamos a ser salvos. Porque estemos bajo la gracia significa que, bueno, voy a hablar mal de mi prójimo, voy a matar, a lo mejor no matar físicamente, pero sí emocionalmente. Sabemos que todos pecamos todos los días. Que dice la palabra que no hay ni un pecador. Digo, no hay nadie en la tierra que no haya tenido pecado más que Cristo. Fue el único, sin mancha. Entonces sabemos que todos los días tenemos ese pecado y todos los días tenemos esa ropa sucia. Entonces todos los días tenemos que limpiarnos. ¿Y cómo nos vamos a limpiar? Por medio del agua viva, de la palabra del Señor. Es ahí como nosotros vamos a limpiar nuestras vestiduras. Hace rato leíamos en Judas que nosotros tenemos que tener, existen 3 tipos de personas. Y si me acompañan, vamos a leerlo en Judas 22. Dice la palabra: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Ese es el primer grupo de personas. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Es el segundo grupo de personas. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. La palabra es clara y muy fuerte. Lo único que nosotros debemos de pedirle a Dios es que nos brinde esa sabiduría. Porque si nosotros tratamos de entender, y lo digo de manera personal porque a mí me ha sucedido, tratar de entender la palabra por medio de mi esfuerzo, de mi conocimiento como
como profesionista, como humano, y no le entiendo. Pero cuando me humillo y le digo, Señor, no puedo, no le entiendo. Y por mis propias fuerzas he tratado de entender y no. Entonces, humillándome al Señor y pidiéndole que Él me dé esa sabiduría, en un abrir y cerrar de ojos te muestra todo lo que te quiere decir, es tan impactante. Hace un rato yo estaba hasta temblando, digo, Señor, ¿qué voy a decir? Pero que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Señor, porque tú eres el que me has dado esa oportunidad de llenar de agua viva este pozo seco, Señor. Uriel, tú diste la porción esta semana y habló precisamente de los pozos. Incluso lo estábamos viendo de una manera literal, hasta que el Señor nos permitió entender a qué se refería. Bueno, ciertamente, como estábamos comentando en la mañana, que nosotros somos un recipiente donde se puede colocar tanto cosas buenas como cosas malas, y nosotros somos los únicos que decidimos si tomar esas cosas malas y depositarlos en nuestros corazones, o tomar las cosas que provienen de Dios, que está en su palabra, y no solo tenerlo en cuenta, o sea, no solo saberlo y, como dice el hermano, estarlo repitiendo y repitiendo, sino vivirlo. Porque al momento de vivirlo se vuelve un testimonio de que ahora ya no vivimos nosotros, de que ahora Cristo vive en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Y es en este momento cuando nosotros que podemos representar en esta palabra que somos pozos, empieza a fluir agua viva. Y es cuando el Señor nos empieza a usar en gran manera, y no solo pasamos en estos lugares y empezamos a decir palabras huecas y vacías y repetitivas, sino que lo que sale de nuestra boca es para edificación de las personas que nos escuchan y que nos oyen. A mí me tocó esta porción y la verdad fue algo sorprendente, ¿no? Porque realmente yo no conocía la historia de estos grandes personajes de la Biblia, pero sin embargo Dios me dio la revelación, me dio sabiduría, porque ciertamente, como dice nuestro hermano Yamir, no tenemos que hacerlo con nuestras fuerzas, porque si lo hacemos con nuestras fuerzas no nos podemos confundir y caer, porque esta palabra es una espada de dos filos, de doble filo. Así como Dios nos puede usar en gran manera y servir para edificación de otras personas, así nosotros mismos nos podemos cortar y lastimar, ya que en el momento que tú lees un capítulo de la Biblia, un versículo, y tú lo haces con tus propias fuerzas y sin antes haberte encomendado en las manos de Dios y haberle dicho: Señor, dame la sabiduría, el entendimiento para que esto que estás hablando acá yo no lo mueva y lo transforme a mi conveniencia, pues en ese momento en que nosotros nos sentamos a leer, y si no le pedimos antes a Dios, es cuando viene la confusión, cuando leemos y decimos: no, pues Jesús vino y renovó el pacto. Entonces nosotros creemos que lo que antes estaba en el tiempo de Abraham o de antes de que venga Dios ya no tiene validez en nuestras vidas de ahora. Sin embargo, no. Todo lo que está en este libro dice que se cumplirá en tiempo y forma. Y nosotros sabemos que
que lo que está acá es verdad. Y esta es el pan y la sangre. Bueno, hay un versículo que estuvo acá en mi porción, que dice que tenemos que beber y comer de la sangre de Cristo, pero no es literal de que nosotros agarremos y de la carne de Cristo, no, sino que nosotros vengamos a este libro y nos pongamos a escudriñar y nos pongamos a leer, porque de esa manera Dios nos va a utilizar y de esa manera Dios va a hacer fluir aguas vivas de nuestras bocas, que cuando nosotros hablemos las personas crean y se conviertan, y no vamos a ser nosotros, sino va a ser el testimonio y el Espíritu Santo convenciendo. Amén. Pues a mí me gustaría darle lectura a Génesis 16, 14. Antes de darle lectura, yo la verdad quisiera que Dios me llame algún día, así como lo dice este versículo. Y dice así: así que ese pozo fue llamado Berlahaín Roín, que significa pozo del viviente que me ve. Y aquí está diciendo de que yo, la verdad, yo quiero que Dios, que me vea verdaderamente que soy una hija de Dios, y no ser un pozo seco o un pozo tapado, porque de tantas cosas y siento que es difícil, pero no hace ratitos me llegó la palabra y me dijo: sí, no es difícil, porque si estamos con Dios todo lo podemos mientras tú vivas con Él. Y este pozo que se llama el pozo del viviente que me ve. Entonces así yo mi anhelo que Dios me vea. Y los que ya sabemos de la palabra, o los que venimos desde cuna cristiana, a veces pensamos de que ya estamos bien porque ya llevo años dentro de la iglesia y ya sé de la palabra, pero en realidad a veces no es así. A veces creo que nos llegan a tapar nuestra mente a veces con tantas cosas que nos dicen, pero en realidad tú que eres un hijo de Dios, tómate el tiempo y lee de la palabra del Señor, y que Dios te mire como este pozo que dice aquí, porque aquí Agar le dijo a Dios, dice: a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Dice, aquí Dios le estaba hablando a Agar. Dice, y ella dijo: tú eres el Dios que me ve. Dice, entonces así es Dios. Tú con tu intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, que Dios nos mire, que Dios te mire, porque aquí Agar estaba pasando una situación, pero en realidad Dios siempre llega al momento exacto. Y yo la verdad no hace ratitos me identifiqué ahorita con Agar, porque la verdad Dios me habló, porque yo estaba un poquito como que confundida, y yo pensaba y estaba analizando de que estamos como en los tiempos de Jesús, cuando Él andaba aquí, cuando Él anduvo en la tierra, porque los fariseos, y no me acuerdo qué más generaciones estaban en ese entonces, los saduceos y todos ellos se enfocaban en mirar más de que quién hace mejor las leyes de Moisés, que quién lo hacía mejor y quién es el que lo estaba viviendo. Y hoy en día así estamos, hermanos. Es doloroso escucharlo, pero en realidad así estamos, peleándonos, viendo quién dice lo bueno, quién está viviendo en la verdad, mientras Jesús está ahí sentado, y los judíos se quedaron ciegos por lo mismo, por estar viendo quién es el que lo hace mejor. Y mientras Jesús estaba ahí y no lo miraron y quedaron ciegos de estar pensando en su carnalidad, en lo que ellos pensaban. Y así estamos hoy en día, en los últimos tiempos.
estamos mirando que quién da la mejor enseñanza, y quién es el que vive en santidad, que quién es el que... Y yo pasaba en mi mente, en lugar de estar así, ¿por qué no ir y hablarle a los que se están perdiendo? Mientras otras religiones que están confundidos, veo que andan en casa, y digo, nosotros que sabemos la verdad, ¿qué estamos esperando para acabar esos pozos? Y dice en Génesis 21, 19, dice, entonces, aquí sí, cuando yo leí esta parte, sí, Dios me quebrantó mucho y dice, entonces Dios abrió los ojos de Agar, dice, y ella vio un pozo lleno de agua. Dice, enseguida llenó su recipiente con agua y dio a beber al niño, dice. Y así Dios quiere que nosotros seamos, de que abramos esos ojos. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En lugar de estar llenando nuestras mentes con otras cosas, dedícate a escudriñar la palabra, porque la verdad, yo hace unos momentos estaba un poco confundida. Yo me preguntaba, ¿cuál es la verdad? Y me di cuenta de que estando en esa mente me estoy perdiendo también. Porque estás como que aquí no estás definiendo qué es lo que tú quieres. No estás mirando a Jesús como deberías de mirar. Y entonces cuando yo leí eso, entonces Dios abrió los ojos de Agar, dijo. Y así, Dios, que abra nuestros ojos. ¿Qué estoy haciendo? Si estoy viviendo la vida en verdad o no. O estoy nada más buscando dónde voy a agarrar lo bueno. Pero tú fíjate en Jesús. Así como dice el 16:14, donde dice, así que ese pozo fue llamado Berselahi, que significa el pozo viviente que me ve. Así debemos de ser, el pozo viviente que nos mire. De que no tapemos ese pozo, porque a veces también lo tapamos con tantas cosas como les mencionaba. Por eso hay que fijarnos, ser diligentes, porque ahorita en esos momentos estamos en la confusión, la verdad. Ya estamos en tiempo de pensar de que yo lo hago bien, en realidad a veces estamos mal. Fíjate en dónde estás parado, qué es lo que está llenando ese pozo. Si estás llenando con puras cosas vanas, con pura basura, porque hay muchas clases de pozos, el seco, unos que están cavando todavía, otros que piensan de que ya lo tienen, pero en realidad están confundidos. ¿Qué pozo eres tú? ¿Qué va a fluir en ti para darle a los que no conocen? Y yo estaba viendo de los pozos, dice que busca la profundidad. Y nosotros tratemos de buscar la profundidad, pero no de cosas vanas, sino que en la palabra del Señor, que lo escudriñes y que llegues hasta lo más profundo. Y ese profundo va a ser Jesús. Esa profundidad, cuando tú llegues, vas a fluir en aguas vivas. Pero no lo esperas aquí en la tierra, hermanos, porque aquí en la tierra siempre vamos a estar cavando y buscar las aguas vivas todos los días. Sino que un día, cuando Él venga, allí vas a ver entonces donde no va a haber nada de tristezas, donde no va a haber cosas de problemas, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Ya no vamos a tener ese pensamiento, pero mientras tanto, sigue escudriñando, sigue cavando hasta llegar con el varón perfecto que es Jesús. Y sigamos adelante en mirando a ese Dios perfecto. No esperes en mirar al que está hablando de parados aquí hablando, sino que ve y escudriña también, porque nosotros como humanos podemos equivocarnos, pero el que cava el pozo directo es Jesús. No somos nosotros, sino que es Jesús el que cava ese pozo directo. Tratemos de mirar a Jesús siempre. En Apocalipsis 7:17 dice, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida,
y Dios le sacará cada lágrima de sus ojos. Creo que Dios es más claro de lo que nos está hablando hoy en día, porque Él está viendo de que hay pozos aquí sentados escuchándonos, que están secos, que están confundidos. Por eso Él nos habla día a día, porque Él sabe cada corazón qué es lo que tiene. Ahorita tú que estás sentado, tú que no estás escuchando, tú estás analizando cómo estás delante de Él. Si eres un pozo verdadero delante de Él. Si estás permitiendo que el Señor te esté cavando también directamente Él. No esperar de que otros me vengan a cavar, sino que espera en Dios que te cabe día a día para que Él llegue hasta lo más profundo. Y aquí, como dice en Apocalipsis, pues el Cordero está en el trono, será su pastor. No te está diciendo será el que vas a predicar aquí, ese va a ser tu pastor, no, sino que esperas en Él y Él va a ser tu pastor. Y Él los guiará a manantiales de agua que da vida. Y cuando tú vas cavando ese pozo, Él es el que te va a guiar y llegar hasta esas aguas de manantiales que va a dar vida para que fluya en ti. Y Dios les sacará con cada lágrima de sus ojos, dice. Entonces, cuando tú empieces a ver que una persona esté quebrantada, no porque esté ahí llorando por otras cosas, sino que verdaderamente te estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo en las vidas, en los corazones. Entonces dice que cada lágrima Él te va a sacar, pero no va a ser una lágrima de tristeza, sino que un gozo, porque te estás viendo de dónde estás, dónde Él te está sacando, dónde Él está quitando esa piedra que está tapando las mentes, los corazones, sino que Él lo va quitando y va cavando hasta lo más profundo de los corazones. Si me acompañan en Juan 4, vamos a leerlo desde el 9 al 25. Comenzamos en el 9, dice: la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras, y nos está hablando en esta parte a cada uno de nosotros, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convertirá en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es bastante claro lo que el Señor trata, o el Señor nos está diciendo en este momento. Dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Nosotros venimos a ser como la mujer samaritana. Queremos una explicación de parte de Dios de algo literal, cuando lo que Dios nos ofrece, el regalo que Dios nos da, es algo espiritual. Beban del agua que yo les voy a dar y no tendrán sed jamás y tendrán vida eterna. Pero esto no significa que no podamos perderla. Porque si permitimos que cuando el Señor llena nuestro pozo con esa agua viva y la descuidamos, se va secando poco a poco. Vamos dejando que esa agua se ensucie, que esa agua se llene de sarro, se llene de porquería. Y al final esa agua que el Señor nos dio en un principio ya la hemos contaminado. Entonces esa agua ya no sirve de nada. Ya no podemos dar esa agua a quienes necesitan. Y lo que compartamos va a venir contaminado. Muchas veces como iglesia, estando sentados, ponemos la mirada en el pastor, ponemos la mirada en la persona que está arriba y nos quedamos ahí. Ya dio el pastor, el maestro, una enseñanza, ok, ya aprendí, bueno, cierro mi Biblia y me voy. Y tú no sabes si esa agua viene contaminada, si esa agua realmente es un agua que viene del Señor. Porque no vas a la palabra y confirmas. Entonces muchas veces nosotros podemos pasar 15, 20, 30 años ahí recibiendo agua que no sabes si viene de parte del Señor. Porque no tenemos la delicadeza de ir a la palabra. Muchas veces creemos, hace un rato lo mencionó Cintia, de que por el hecho de haber crecido o nacido en cuna cristiana, pensamos que ya somos salvos, ya somos santos, ya no lo que hagamos, al final de cuentas el Señor ya nos ha perdonado. Yo crecí se puede decir que en cuna cristiana, porque desde los 6 años de edad mis padres conocieron a Cristo y ellos empezaron a asistir y yo iba con ellos hasta la edad de 15 años. A los 15 años yo decidí alejarme totalmente de las cosas de Dios e irme al mundo a probar y deshacer y hacer con mi vida. 15 años después, el Señor me da la oportunidad otra vez, porque literal yo llegué seco a los pies de Cristo. Yo llegué vacío emocionalmente. 15 años después el Señor me da la oportunidad. Y es ahí donde me di cuenta, porque muchas veces yo también criticaba y juzgaba a las personas que llevaban años en la iglesia y decía, es que ellos saben, es que ellos son mejores que yo. Quiero que vayamos a Cantares 4:15. Ahí lo dice la palabra, tú eres una fuente en el jardín. Dice, un manantial de agua fresca. Yo, leyendo la palabra, dice que los pozos en aquel entonces se hacían en el desierto, eran muy importantes porque era un desierto y un pozo era valioso. Entonces, nosotros debemos de entender cuán valioso somos para el Señor y tener y menospreciar eso que nos da el Señor es
yo creo que como cada uno de nosotros debemos de reflexionar, despreciar la primogenitura, como dice la pastora. Dice que nosotros nos hacemos primogénitos con el Señor, con Cristo, y despreciar esa primogenitura como lo hizo Esaú. Sabemos que al despreciar a Cristo, sabemos cuál es la paga. La paga es muerte. Pero si nosotros nos unimos a Cristo en la crucifixión, y a pesar de todo, a pesar de las batallas que tengamos, a pesar de las pruebas, a pesar de los insultos, a pesar de que la gente te menosprecie, sabemos que tenemos una vida y una vida eterna con Cristo. Exacto. Bueno, si me permiten leer una cita bíblica. Aquí en Malaquías 1:2 podemos ver cuál fue la paga de Saúl por haber menospreciado y por haber despreciado la bendición, esa fuente de agua que Dios le había preparado para él. Dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y acá en el 3 dice: y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Aquí vemos cómo cuál es la paga de las personas que no toman en serio las cosas de Dios, que solo juegan a ser cristianos, a ser seguidores de Dios, pero realmente no lo son. Como yo decía, muchas veces los predicadores, los levitas, los ministros de alabanza tienen una doble vida, y de esa manera desprecian las tareas, las bendiciones que Dios les da. Y acá podemos ver cuál es la paga. Y estamos muy conscientes que el tiempo es sumamente corto. En cualquier momento puede venir Dios, y si nosotros estamos jugando teniendo dos vidas, realmente estamos jugando con nuestra vida eterna. Y ahí se muestra que estamos que nuestro pozo está lleno de agua contaminada, agua que no es bebible, agua que no edifica, que no nutre ni a nuestro espíritu ni a las personas que nos escuchan. Vamos a Ezequiel 47 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Si me quieres apoyar, Cintia. Dice Ezequiel 47, de 1 al 12. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Ahí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua, y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me va a los tobillos, midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de las rodillas, de la corriente. Esa vez el agua me llevaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros
530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida en donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadí hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes sacándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes dará una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Aquí tenemos una palabra poderosa. Es una bendición lo que el Señor nos está trayendo a nuestra vida. Si logramos ver esto con los ojos espirituales, ese río que fluye es el río de Dios. Y los árboles que crecen a las orillas y que dan fruto, y su fruto se come, y sus hojas se usan para sanar, somos nosotros, iglesia. Somos los que buscamos esas aguas. Pero también dice que hay quienes no tendrán esa bendición. Dice en el versículo 11, pero los pantanos y las ciénegas no se purificarán, quedarán salados. Y son todas aquellas personas que no aceptan unirse al río de Dios, a ese río que fluye, a ese río de agua viva, a esa cruz exactamente, con Cristo. Es una palabra poderosa. Y si cada uno de nosotros lo tomamos de una manera en la que nosotros podamos defender hasta nuestra fe y entender que lo que nos está diciendo el Señor el día de hoy es una palabra que no necesita ser traducida, te la está diciendo literalmente. Si tú te unes a mí, a mi crucifixión, serás un árbol plantado a las orillas que da fruto y que sus hojas sanan. Es que el Señor ama a todo aquel que se une a su muerte, pero aborrece a todo aquel que desprecia la primogenitura. Yo leía en Génesis, creo que 16, 24, 62. Dice: después Rebeca y sus siervos montaron en los camellos y siguieron al hombre, dice. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje, dice. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Nebec, había regresado a Berlaín Roín. Ese mismo pozo es la que leímos en el 16. Abraham era de Agar y su hijo. Una tarde, mientras caminaban por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaba a los camellos, dice. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es este hombre que viene a nuestro encuentro camino por los campos?, dice. Y hoy en día, si estamos en el campo representa el mundo.
Y así va a llegar nuestro esposo en algún momento para encontrarnos. Pero ¿cómo te va a encontrar ese pozo? ¿Cómo está lleno tu pozo? ¿De qué está lleno tu pozo? ¿Será que te va a encontrar con esa palabra viva que en ti? ¿O nos va a encontrar con cosas sucias dentro de nosotros? Preguntó, dice, ¿quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Dice, nosotros siempre estamos caminando por los campos, hermanos, hablando de la palabra, diciendo de la verdad. Pero que Dios te encuentre así como Rebeca trabajando, que no nos encuentre haciendo otras cosas, dice. Preguntó al siervo y él contestó, es mi amo, dijo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho, dice. Y entonces Rebeca siempre como que mostró una mujer que siempre está con ese amor, ¿verdad? Ajá, y también Rebeca está representado también en la iglesia, que siempre está con ese amor, con esa verdadera palabra que tenemos que llenar ese pozo. Y así Dios nos tiene que encontrar, con esos pozos vivas, con esa agua que fluye, como lo dice en Ezequiel, para que tú puedas dar frutos y puedas dar a los que están. Hasta dice en Ezequiel que se inundaba poco a poco, estaba inundando poco a poco, pero que no te inundes con otras cosas, sino que inúndate con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo, juntamente para buscar la verdad, para buscar esas venas de ese pozo y llegar a la profundidad que nuestro Señor Jesús, y seguir adelante y no estar así nada más viendo quién lo está haciendo bien, quién es la que está viviendo y quién es el que no. En lugar de estar perdiendo el tiempo, dedícate a estudiar la palabra y vas a ser un pozo donde fluya esa agua. Entonces es muy importante que nosotros seamos servidores, no solo lo hablemos, sino que lo vivamos, que demos ese amor que Dios ha depositado en nosotros, que lo demos, que no solo sean de labios o de dientes para afuera, sino que estén en nuestros corazones y lo vivamos, porque dice la palabra que de lo que hay en el corazón emana en la boca, en las actitudes, en cómo tratamos a las personas, a las personas de alrededor. Entonces es muy importante que nosotros como congregación, no importando lugar, hora, fecha, siempre mostremos el carácter de Cristo. Porque ese es el testimonio que Dios nos pide. Eso es estar lleno del agua viva de Dios. Vamos o algo que tengas que... Pues quería leer en Apocalipsis 22 para que aquí confirma de que pues verdaderamente Dios es el agua. Apocalipsis 22. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones, dice. Después el 17. Dice, el espíritu y la esposa dice, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solamente a todos los que oyen las palabras de las profecías escritas en este libro. Si alguno agrega algo a lo que está escrito, aquí Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de la palabra de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro.
aquel que es testigo fiel de todas estas cosas, dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Creo que la palabra está muy clara de lo que está diciendo. Aquí vemos de los que están cansados, los que no buscan dónde estar, los que están confundidos. Estamos viendo que quién es el verdadero agua. Bebamos de este pozo que es de nuestro Señor Jesús. Y dice que nosotros que somos la esposa, que le digamos al Señor que venga. Y también a los que están sedientos, que vengan y beban de esta agua de vida que es nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, creo que hoy Dios ya nos habló. Y claramente la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Muchos no van a querer escuchar lo que Dios dice, pero muchos pozos están sedientos también. Y son los que vamos a estar un día delante de la presencia del Señor. Los 144,000, los que quisieron escuchar, los que quisieron obedecer, los que son verdaderos hijos de Dios. Porque la palabra del Señor no es un juego. No es decir de que hoy quiero buscar de Dios, hoy quiero estar con Él, porque me va a dar esto, hoy sí voy a estar con Él. Y después digas, no, pues no quiero escuchar, no quiero saber nada. No seas un pozo tapado. Abre ese pozo y deja que el Señor fluya dentro de ti, como hoy lo ha hecho conmigo, y creo que también en algunos hermanos también. Y que Dios siempre nos guíe, como lo dice en Ezequiel o en Jeremías. En Ezequiel, que veamos esa agua que fluía en este templo, y así como lo dice, creo que lo confirma aquí en Apocalipsis, que un ángel mostró un río de agua de la vida, era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios. Y un día vamos a vivir juntamente con Él, pero para que estemos ahí tenemos que estar preparados siempre, buscando de la palabra del Señor.